CapCut, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Principalmente está enfocada en videos verticales, así que es un programa ideal, por ejemplo, para editar TikTok, Reels y Shorts. Sin embargo, también podemos editar videos horizontales y esta aplicación nos ofrece herramientas muy profesionales. La primera recomendación para teléfonos es CapCut. Ok, yo les había dicho que siempre el primer paso es crear un nuevo proyecto, pero en este caso vamos a saltarnos ese primer paso y vamos a hacer uno antes de ese. Y es que CapCut trae por predeterminado una marca de agua que aparece al final del video. Puede ser un poco fastidiosa y la podemos quitar. ¿Cómo la quitamos? De la siguiente manera. Nos vamos a opciones y aquí en donde dice agregar final predeterminado le vamos a dar y le vamos a dar donde dice descartar. Y listo, ya la marca de agua va a estar totalmente eliminada. Ok, le damos para atrás aquí en la X y ahora sí le damos en nuevo proyecto. Nos van a aparecer todos los videos que tengamos en nuestro dispositivo y elegimos el cual vayamos a trabajar. En mi caso es este de aquí. Y le doy donde dice agregar. Ok, esta es la interfaz del programa CapCut. A simple vista se ve súper fácil de utilizar y es que es bastante intuitiva, pero tenemos que conocer las opciones básicas para que nuestro video quede de la mejor manera. Ok, ¿se acuerdan? Esta es la línea de tiempo. Aquí es donde vamos a trabajar, aquí es donde ocurre toda la magia. Bien, nuestro proyecto por predeterminado viene en 720p. Para acomodar eso tenemos que darle justamente aquí y aquí lo vamos a llevar a 1080. Igualmente vamos a hacer donde dice cuadros por segundo, lo vamos a llevar a donde dice 60 y listo, le volvemos a dar justamente aquí y ya se va a quitar. Por ejemplo, para poner un video encima de este, lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice superposición, le damos en agregar superposición y nuevamente nos va a salir la lista con todos nuestros videos. Seleccionamos el que vayamos a trabajar, en mi caso va a ser este de aquí, le damos donde dice agregar. Ok, perfecto, como se podrán dar cuenta, ahí quedó. Lo pueden mover hacia donde ustedes quieran. Yo en mi caso lo voy a poner un poco más pequeño y lo voy a llevar a la esquina. Perfecto. Para colocar un texto de la misma manera le damos en donde dice texto, luego en más texto y aquí tendremos la oportunidad de escribir lo que sea que vayamos a escribir. Yo en mi caso voy a colocar hola y le voy a dar en aceptar. Bien, ok, ahí quedó nuestro texto. Bien. Para poder cambiar los estilos, la fuente, el tamaño, los colores, etcétera, le vamos a dar donde dice estilo. Se podrán dar cuenta que es muy intuitivo este programa, lo que lo hace único e ideal para comenzar a editar videos. Bien, aquí tenemos muchas fuentes de letras. Yo en mi caso voy a escoger esta de aquí. Perfecto. Le voy a dar donde dice estilo, aquí podemos seleccionar el color deseado o el tamaño. Bien, lo voy a hacer un poco más grande y si lo quiero hacer un poco más pequeño, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás. ¿Okay? En mi caso lo voy a hacer más grande, lo voy a dejar justamente ahí. Perfecto. Y aquí tendremos muchas letras predeterminadas que ya vienen programadas con una fuente de color única. Yo en mi caso voy a escoger esta de aquí. Pero estas no son las únicas que hay. Estas son tendencias, lo que quiere decir que son las más populares o las más usadas dentro del programa. También tenemos básico, luminosidad, multicolor, amarillo, etcétera. Voy a escoger esta de aquí amarillo. Perfecto, bien. Luego tenemos burbuja por si queremos colocar, por ejemplo, algo como esto. En mi caso yo no lo quiero. Y también tenemos animaciones. Fíjense que tenemos muchas animaciones. Yo en mi caso voy a elegir esta de aquí. Perfecto. Y le damos en aceptar. Ok, ya tenemos un texto y dos videos. Ahora lo único que faltaría sería la música. Para eso le damos hacia atrás, nuevamente hacia atrás. Y le damos donde dice audio. Bien, aquí tenemos varias opciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en la que dice sonidos. Ok, como podrán notar, aquí tendremos una librería ya con canciones predeterminadas que nos ofrece el mismo programa. Pero si queremos añadir una canción propia de nosotros, le damos acá donde sale la carpetica y luego le damos donde dice del dispositivo. Y listo, ahí podremos añadir nuestra canción de preferencia. En mi caso voy a elegir las predeterminadas que trae el programa, así que le voy a dar en block. Ok, aquí tenemos muchas opciones, voy a descargar por ejemplo esta. Perfecto, y luego le voy a dar donde dice más. Ok, y ahí nuestra canción se va a añadir a nuestro proyecto. Para llevarla al inicio del video lo que tenemos que hacer es seleccionarla, la dejamos seleccionada y la arrastramos al inicio. Y listo, pero ahora solamente falta algo y es exportar nuestro video.
Exportarlo es realmente sencillo. Para eso nos vamos a ir a esta flechita hacia arriba que está justamente al lado del 1080p, le damos ahí y nuestro video comenzará a exportarse. Es muy importante mantener abierto CapCut y no bloquear la pantalla durante este proceso. Ok, una vez exportado nuestro video nos va a salir listo para compartir. Nos va a dar la oportunidad de compartirlo en TikTok, en Instagram, por WhatsApp, por Facebook, etc. Pero si no queremos hacer nada de eso, lo único que tenemos que hacer es darle donde dice hecho y listo, nuestro video quedará guardado tanto dentro de las plantillas locales del programa y en nuestra galería. CapCut, un programa ideal para comenzar en la edición de video.